En este video vamos a explicar de forma rápida cómo funciona un print en Python. Primero vamos a crear una variable a la cual vamos a asignar un número. Después vamos a crear otra variable llamada nombre, al cual le vamos a asignar un nombre que se coloca entre comillas, por ejemplo, Juan Pérez. Después vamos a realizar el print de la primera variable, simplemente colocamos A. Después, si colocamos un print vacío, nos va a imprimir un salto de línea. Y por último, colocamos un print colocando la variable nombre entre paréntesis. Si corremos el programa, lo que nos va a imprimir es el valor que habíamos asignado y el nombre que habíamos asignado también. Formas de representar textos en Python. El primero de ellos es con un comentario que se hace con el símbolo de numeral o hashtag. Después, para realizar un texto a una variable, se puede poner cualquier cosa y se utiliza entre comillas dobles. Con una diagonal invertida T se representa un tabulador. Para asignarle un texto más largo a una variable se puede usar 3 comillas dobles, y si se realiza un diagonal invertida n significa un salto de línea. Después imprimimos el primer texto, imprimimos el segundo texto, y otra forma de representar comentarios es con 3 comillas simples para comentarios más largos. Ahora sí, corremos el código y lo que nos da es la primera variable y la segunda variable impresa. Impresión de caracteres en Python. Primero le vamos a asignar un texto a una variable, que en este caso va a ser manzana. Después, para poder imprimir la primera letra, vamos a asignar la variable y entre corchetes vamos a colocar el valor 0, que corresponde a la primera letra. Después, si colocamos el valor 1, corresponde a la segunda letra. Y en este caso, si colocamos el número 6, corresponde a la última letra. Y por último, si queremos imprimir la longitud de esa variable, lo único que ponemos es un print usando la función de len, lo cual nos va a imprimir la variable. Si corremos el comparación de textos con print en Python. Primero vamos a asignar un texto a una variable, en este caso mi diario Python. Después, para utilizar la primera comparación en un print, vamos a ver si se encuentra la palabra Python dentro de la variable block. Después, en otra vamos a ver en qué lugar inicia la palabra Python en esta variable. Después vamos a definir si esta palabra Ari se encuentra en la variable block. Y por último vamos a usar el print si este texto hola se encuentra en la variable block. Si corremos el código, obtenemos el siguiente resultado. De la primera sección se encuentra true porque Python se encuentra en block. Después Python inicia en la posición 10. Después dice que Ari sí se encuentra en block, por lo tanto nos da true. Y como la palabra hola no se encuentra en la variable, nos da un false. Imprimir caracteres especiales en Python. El primero de ellos va a ser el diagonal invertida n, el cual representa un salto de línea. Después vamos a hacer un diagonal invertida t, el cual representa un tabulador en vez de colocar espacios. Después, si queremos imprimir una diagonal invertida solamente, se debe de colocar 2 veces la diagonal invertida. Si queremos imprimir una comilla simple para que no se confunda con las de los comentarios, se debe de poner diagonal invertida, comilla. Y de la misma manera, si queremos imprimir una comilla doble, se debe de colocar diagonal invertida, comilla doble. Si corremos el programa, nos da el siguiente resultado: el salto de línea, la tabulación, la impresión de solo una diagonal invertida, la impresión de una comilla simple y de una comilla doble. 3 formas de asignar textos a una variable. El primero de ellos va a ser con la forma más común, que es utilizando comillas dobles. La segunda de ellas es una forma muy similar, que es utilizando comillas simples y funciona de la misma manera. Y la tercera de ellas es utilizando 3 comillas dobles, la cual permite utilizar caracteres especiales en medio, como este diagonal invertida n, que significa un salto de línea. Después imprimimos las 3 cadenas y obtenemos el siguiente resultado: la primera variable, la segunda variable y la tercera variable con su respectivo salto de línea. Manejo de posiciones en Python. Primero de ello vamos a asignarle un texto a una variable, en este caso Luis. Después vamos a imprimir la longitud con la función len. Después, si queremos imprimir ciertos caracteres de ese texto, vamos a asignar entre corchetes desde el primer carácter hasta el último carácter -1 que queramos imprimir. Después, si queremos imprimir desde el inicio hasta un cierto carácter, colocamos el primer espacio en blanco y el carácter -1 al que queramos imprimir. Y por último, si queremos imprimir de cierto carácter hasta el final, colocamos el carácter, 2 puntos, y dejamos en blanco el final. Si corremos el siguiente código, nos da el resultado de la longitud de 4, los caracteres impresos desde el inicio hasta el carácter seleccionado y desde el carácter seleccionado hasta el final. Comparaciones usando print en Python. Primero vamos a asignarle el mismo valor a 2 variables. Después, para utilizar el print, si queremos saber si son iguales, simplemente usamos la función is.
De misma forma se puede hacer para textos. Asignamos el mismo texto a dos variables. Y en el mismo print, ahora si queremos saber si son diferentes, usamos isNot. Entonces, si corremos el siguiente código, lo que nos va a dar como resultado es que x1 y y1 nos da true porque son iguales, mientras que x2 y y2 nos da false porque son diferentes. Uso de tuplas en Python. Primeramente vamos a asignarle una tupla a una variable, la cual se define entre paréntesis y dentro de ella se colocan los valores separados por comas. Después, si queremos saber el tipo de variable, simplemente se usa la función type y la variable que queremos saber. Después, en este caso, si queremos imprimir la posición 0 de la tupla, se usa la variable y entre corchetes la posición. Y en este caso, si queremos imprimir la posición 2. Por lo cual, si corremos este código, nos va a dar el siguiente resultado. La clase es tupla, nos imprime el primer valor y el tercer valor. Y algo muy importante es que las tuplas no se pueden modificar. Uso de listas en Python. Primero le vamos a asignar una lista a una variable, que en este caso las listas se representan entre corchetes y dentro de ellas los valores separados por coma. Después, si queremos saber el tipo, simplemente utilizamos la función type de la variable. Después, en este caso vamos a imprimir la lista para imprimir todos los valores y si queremos imprimir ciertos caracteres de esa lista, simplemente entre corchetes colocamos el número que queramos imprimir. Ahora, si corremos el código, nos va a dar el siguiente resultado, que la clase es lista, luego nos imprime la lista completa y el valor que queríamos. A diferencia de las tuplas, las listas se pueden modificar a lo largo del código. Calcular el área de un cuadrado en Python. Primero lo que vamos a hacer es pedirle al usuario que nos dé un lado y al mismo tiempo ese valor lo vamos a convertir en entero. Después vamos a crear una lista vacía que se la vamos a asignar a la variable cuadrado. Después a esa variable le vamos a agregar el lado que nos dio el usuario. Después, para calcular el área, simplemente vamos a multiplicar el lado por lado obtenido en la lista que teníamos anteriormente. Después, para agregar el área, simplemente ponemos el área en la lista vacía que teníamos. Y por último, vamos a imprimir esa lista. Por lo cual, al imprimir el dato, seleccionamos el lado que queremos tener de nuestro cuadrado y nos va a imprimir en la primera posición el lado y en la segunda posición el área. Calcular el área de un triángulo en Python. Primero vamos a crear una lista vacía donde vamos a guardar nuestros valores. Después vamos a pedirle al usuario que nos dé la base y al mismo tiempo vamos a convertir ese valor a entero. Después vamos a pedirle al usuario que nos dé la altura del triángulo y de igual forma vamos a convertir ese valor en entero. Enseguida vamos a agregar el valor de la base que nos dio a nuestra lista vacía y también la altura a la segunda posición. Después, de acuerdo a la fórmula del triángulo, se tiene que multiplicar base por altura sobre 2, lo cual el resultado que nos dio también lo vamos a agregar a la tercera posición de la lista. Y por último vamos a imprimir nuestra lista. Por lo cual vamos a colocar los valores de la base y de la altura y nos va a dar que tenemos la base es de 10, la altura de 3 y nuestra área es de 15. ¿Cómo crear tu primer Hola Mundo en programación en C? Primero tienes que incluir las dos librerías estándar de C para que funcione cualquier código. Después tienes que incluir tu código principal main, que es donde vas a incluir todas las instrucciones que vas a realizar. Después, para realizar un print del Hola Mundo, primero colocas la palabra reservada printf y dentro de los paréntesis entre comillas colocas lo que quieras imprimir. En este caso Hello World con un salto de línea. Y por último tienes que hacer un return de 0 para saber que el programa ya terminó. Si corremos este código, lo que nos da como resultado es la impresión del Hello World. Formas de colocar comentarios en programación en C. Primero se tienen que incluir las dos librerías estándar para que funcione cualquier código. Después se tiene que introducir un ciclo main donde se van a incluir todas las instrucciones del código. Después, para colocar un comentario corto se tienen que colocar dos diagonales y enseguida el comentario. Si se quiere utilizar un comentario más largo, se puede utilizar diagonal y asterisco al inicio y al final. Y de la misma forma para si se quiere colocar un comentario de más de una línea. Después, para probar que no afecte en la programación, vamos a colocar un printf de Hello World y por último el return 0 para verificar que el programa ya terminó. Si corremos el programa, lo que nos da como resultado es el Hello World que esperamos. Formas de representar textos en programación en C. Primero incluimos las librerías estándar de C y el código principal main. Después, la primera forma de ellas que vamos a ver es el uso del diagonal invertida n, el cual simplifica un salto de línea. Después, si queremos realizar un tabulador, se coloca diagonal invertida T en vez de colocar espacios. El último de ellos es si queremos retroceder
un cursor hacia atrás en nuestro texto, colocamos el diagonal invertida B. Para observar esta acción vamos a colocar otra línea extra. Y por último colocamos el return 0 para verificar que el programa ya terminó. Por último, si corremos el código, obtenemos la línea 1 con su salto de línea, la línea 2 con su respectivo tabulador y como vemos la línea 3 no respetó el espacio ya que se realizó un movimiento del cursor hacia atrás para la siguiente línea. ¿Cómo pedir valores por teclado en C++? Primero tenemos que incluir la librería IOStream, la cual nos va a permitir utilizar las funciones para pedir al usuario y para imprimir. Después tenemos que utilizar la función using namespace std, la cual nos va a permitir utilizar esas funciones. Seguido de eso vamos a crear un ciclo main donde vamos a incluir todo el código a utilizar. Después vamos a declarar una variable como entero, la cual la vamos a utilizar. Después, para poder imprimir un valor en la terminal, utilicemos la palabra cout seguido de 2 menores que y el texto que queramos imprimir. Y para pedir el valor utilizamos la palabra cin seguido de 2 mayores que y la variable donde queremos que se guarde. Por último, si queremos imprimir esta variable, volvemos a utilizar cout seguido del texto que queramos imprimir y la variable que queramos imprimir. Por último, si colocamos un return 0, significa que el programa ya terminó. Ahora, si corremos el programa, obtenemos que ingrese un número. Si colocamos, por ejemplo, el 33 y damos enter, obtenemos el número 33. Programa en C, el cual determina si un número es negativo. Primero creamos las funciones principales para un código en C++. Después declaramos un número como entero para poder utilizarlo. Después utilizamos la palabra cout seguido del texto que queramos imprimir y seguido de eso colocamos un cin para poder pedir ese valor por el teclado y se le asigna a la variable num. Después colocamos un if donde comparamos si el número ingresado es menor a 0, se va a imprimir el número negativo. Por último colocamos el return 0 para verificar que el programa ya terminó. Si corremos el programa nos pide que ingresemos el número. Por ejemplo, si colocamos un -5 y damos enter, obtenemos que ese número -5 es negativo. Vamos a ver si un número tiene menos de 3 dígitos en C++. Primero se incluyen todas las funciones principales para un código en C++. Después se crea una variable, en este caso entera, donde se coloca un valor, en este caso de 2 dígitos. Después se coloca un if y se pregunta si ese valor es mayor a 100 y si es menor a 999, que corresponde a números de 3 dígitos. Y en caso de que no sea, significa que no tiene 3 dígitos. Por último se coloca un return 0 para saber que el programa ya terminó. Después, si se corre el programa, obtenemos que ese número no tiene 3 dígitos. Representar la suma y multiplicación de manera reducida en Python. Primero le vamos a asignar un valor a una variable x. Después, la forma de representar la suma reducida es colocar x más igual, en este caso 5, que en su forma más extensa equivaldría a colocar x igual a x más 5. Después, para poder observar, vamos a imprimir esa misma variable. Después, la forma de representar una multiplicación reducida es colocar x asterisco igual, en este caso por 5, que su forma más extensa sería colocar x es igual a x por 5 y de la misma forma vamos a imprimir su valor para observarlo. Después, si corremos el programa, obtenemos el siguiente resultado. Tenemos el primer print que fue de 10, que es sumar 5 más 5, y el último print que es el 10 que nos quedó, multiplicarlo por 5 y nos da 50. ¿Cómo leer un archivo de texto en Python? Primero, para ello debemos de crear un archivo con la extensión .txt donde colocamos el texto que queramos imprimir. Después, en nuestro archivo en Python, primero tenemos que crear una variable a la cual le asignamos la palabra reservada open. Seguido de eso, entre los paréntesis colocamos el nombre del archivo que queremos abrir y entre comillas también colocamos la letra R, que significa read, de leer el archivo. Después agregamos otra variable a la cual le vamos a seleccionar la variable del archivo y colocamos .read para poder leer el archivo. Después imprimimos esa variable para imprimir el contenido del archivo y por último tenemos que cerrar el archivo para que el programa funcione correctamente. Después, si corremos el código, lo que nos da como resultado es lo que teníamos en el archivo de texto. ¿Cómo leer la primera línea de un archivo de texto en Python? Primero tenemos que crear un archivo de texto en el cual le vamos a colocar lo que queramos imprimir. Después, en nuestro código Python, lo primero que tenemos que crear es una variable donde le vamos a asignar la palabra open seguido del archivo que queremos abrir. Y también vamos a colocar una R que significa de lectura para leer el archivo. Después vamos a asignar otra variable, lo que sería la variable del archivo, utilizando .readline, que lo que hace readline es imprimir leer la primera línea del archivo. Después vamos a colocar el print para imprimir la línea
la variable de la línea que queramos imprimir y por último cerramos el archivo para que este funcione correctamente. Por último, si corremos el código, obtenemos solo la primera línea de nuestro archivo y también obtenemos un salto de línea debido a que también toma en cuenta los caracteres especiales. ¿Cómo usar funciones trigonométricas en lenguaje C? Primero tenemos que incluir principalmente la librería math.h para poder utilizar las funciones trigonométricas. Ya una vez de hecho eso, dentro de nuestro ciclo main debemos de crear las variables que vamos a utilizar. En este caso número, vamos a sacar seno, coseno y tangente. Después, por ejemplo, para un número, si queremos utilizar el pi, se coloca como m-pi. Después, simplemente para usar seno, coseno y tangente se utilizan las expresiones sin, cos y tan, y dentro de ellas se coloca el número que se le quiere aplicar. Después se coloca el print de cada uno de ellos para observar qué va a suceder. Por último se coloca return 0 para ver que el programa funcione correctamente. Por último se corre el programa, esperamos a que corra el código y obtenemos el siguiente resultado. Nos da en seno, que en este caso es del valor de menos 0 o 0. Luego el coseno, que es el valor de 1, y la tangente nos da igual un valor de 0. Funciones trigonométricas en lenguaje C. En la pantalla se encuentran todas las funciones trigonométricas que se pueden utilizar hacer el uso de la función math. Dentro de ellas se encuentra la del seno, se encuentra la del coseno, la de la tangente, la del arco seno, la del arco tangente, la del seno hiperbólico, la del coseno hiperbólico y la tangente hiperbólica. Cada una de ellas regresa a su valor respectivo, en este caso de x, para introducirlo en una variable. Uso de funciones especiales de la librería math en lenguaje C. En la pantalla se pueden observar cuáles son algunas de las funciones especiales que se pueden utilizar, además de las funciones trigonométricas. En la primera de ellas se encuentra sqrt, la cual nos devuelve el valor de la raíz cuadrada del valor de x. Después encontramos la que dice exp, la cual nos devuelve un valor del número elevado a la potencia x, que se encuentre introducido entre paréntesis. Después tenemos la función log, la cual nos devuelve un valor logarítmico neperiano de x. Después tenemos la función pow, la cual nos va a devolver un valor de x elevado a la potencia y. Y por último tenemos la función abs, la cual nos devuelve un valor absoluto de x. ¿Cómo cambiar el color de un texto en Python? Para lo primero tenemos que incluir la librería colorama, seguido de la importación de las palabras fore y back. Después, para hacer uso de ellos, tenemos que colocar un print y dentro de él vamos a colocar la palabra que queremos imprimir, en este caso, hola. Después vamos a colocar fore, punto, y seguido del color que queramos en inglés. Después, para colorear el fondo de esa impresión se utiliza la palabra back, punto, seguido del color que queramos asignar. Y de la misma forma se puede utilizar tanto el color de la palabra como el color del fondo. Y como podemos observar, si corremos este código, lo que obtenemos es la palabra hola en color rojo, luego la palabra hola con el fondo blanco y por último la palabra hola con la color blanco y el fondo azul. ¿Cómo hacer uso de funciones en Python? Para ello, primero tenemos que utilizar la palabra reservada def, la cual se refiere a que vamos a utilizar una función. Seguido de eso, vamos a utilizar cualquier palabra que queramos asignarle a esa función. En este caso, le vamos a asignar el nombre de cuadrado. Y entre paréntesis, tenemos que colocarle una variable en el caso de que se quiera modificar una variable dentro de esa función. Después, para ejemplificar, vamos a usar un print donde vamos a imprimir un valor de una variable. En este caso, obtener el cuadrado de la variable que vamos a asignar por medio de la función que se observa en la pantalla. Y para hacer uso de funciones correctamente se puede colocar simplemente el nombre de la función y el valor que le queremos asignar. Y de la misma forma podemos colocar otra vez la función y otro diferente valor sin necesidad de repetir el código. Ahora si corremos el código, lo que obtenemos es el valor, por ejemplo, el cuadrado de 4 es 16 y el de 5 es 25 sin necesidad de escribir dos veces el código. ¿Cómo hacer una suma básica en lenguaje C? Primero debemos de incluir las librerías estándar de C para poder utilizar cualquier código y de igual forma el ciclo principal donde se va a colocar todo el código que vamos a agregar.
Después tenemos que colocar en este caso dos enteros, bueno, declarar dos variables como enteras, que son las que vamos a asignarle a los números. Después, por ejemplo, para pedir el primer número, vamos a imprimir simplemente un texto, dame el primer número, seguido de un scanf para asignarle el número que vamos a teclear a la primera variable. De la misma forma se hace para la segunda variable. Y por último se imprime el resultado, que simplemente se suman los dos valores que se obtuvieron. Y por último se utiliza el return 0 para que el código termine. Por último, si corremos el código, obtenemos la terminal que nos pide el primer número, colocamos un 23 y como segundo número un 12. Y como vemos, obtenemos el resultado es 35. Formas de imprimir números en lenguaje C. Primero vamos a incluir las librerías estándar y el ciclo principal donde se va a introducir el código. Después, el primero que vamos a representar va a ser un entero. Para un entero simplemente se coloca la palabra int seguido de la variable y el número que se le va a asignar. Otra forma que podemos utilizar es un flotante, que es para números que no son enteros. En este caso se le asigna una variable, un número que no es entero. Y existe otro que es un entero sin signo, el cual también igual se le asigna el valor a una variable utilizando un signet int. Después, para poder imprimir cada uno de esos valores, por ejemplo en el print, para imprimir un entero se utiliza el %i, para imprimir un flotante se utiliza el %f y para imprimir un entero sin signo se utiliza el %u y por último el return 0 para terminar el programa. Después, si corremos el código, podemos observar que lo que nos imprime son los valores que teníamos anteriormente. ¿Cómo realizar operaciones en lenguaje C? Primero incluimos las librerías estándar y el ciclo principal. Después declaramos en este caso dos variables que vamos a utilizar y las inicializamos, una con valor de 10 y una de 5. Después, para representar la suma, simplemente es el símbolo de suma de una de las dos variables. Después de la resta es igual de la misma forma con el valor de las dos variables y el símbolo de resta. Después, para la multiplicación se utiliza el asterisco. Pues para la división se utiliza simplemente una diagonal y la forma de una división entera se utiliza doble diagonal. Después, para obtener el residuo o el módulo se utiliza el que es el símbolo de porcentaje. Por último, para realizar un incremento en 1 se utiliza dos veces el símbolo de más y para un decremento se utiliza dos veces el símbolo de menos y por último el return 0. ¿Cómo graficar un exponencial con Python? Primero tenemos que agregar la librería Pylab, que es la que nos va a permitir realizar la graficación de la exponencial. Después tenemos que crear una lista vacía donde se van a guardar los datos que vamos a graficar. Después vamos a crear un for, el cual le vamos a asignar un rango de 10, esto porque en nuestra gráfica va a tener 10 datos diferentes. Después, dentro del for vamos a agregar un valor a la lista, que en este caso respecto al exponencial, el exponencial del respectivo dato elevado al cuadrado. Después vamos a agregar las palabras plt.plot, dentro de ellas la lista para graficar la lista. Y por último ponemos pltshow para que imprima la gráfica. Por último le damos correr y lo que obtenemos es la gráfica de nuestro exponencial.